Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta es una entrega de un video con una intención didáctica que va a abordar temas sobre la transición de la edad adulta hacia la plenitud, conformando principalmente los aspectos de la identidad, el desarrollo de la identidad, y concluye hablando sobre ciertas recomendaciones que son de útil en este tránsito o en esta evolución. Es muy común que los autores postulen diversas teorías al respecto del proceso de madurez y de envejecimiento, pero podemos decir de manera muy general que coinciden en que es una etapa que presenta ciertas divisiones, ciertas categorías dentro de, y que pueden estar sujetas a aspectos biológicos, psicológicos o sociales, que nada está determinado de manera tajante. Y tenemos una primera edad adulta, una segunda, una tercera, estructurada dependiendo de grupos etarios, ¿no? La primera de estas fases corresponde a la primera edad adulta, que va de los 18 a los 45 años, que tiene una subdivisión por ahí. Nos mencionan los autores que se caracteriza por la consumación del desarrollo biológico, se alcanza el desarrollo físico completamente, totalmente, ¿no? Y está determinada y caracterizada por la adopción de los roles sociales que va a desempeñar el individuo a lo largo de su vida. Entonces, la transición es de una etapa preadulta, ¿no? A mí me gustaría llamarla como la posadolescente, y una adulta inicial, ¿no? Que consiste en empezar a experimentar en los roles de la vida adulta, que tiene que ver con la educación superior, el empleo, el amor, el establecimiento de relaciones personales, ¿no? No sé, los intentos o los primeros experimentos de vivir fuera de casa. Y tenemos la segunda fase de esta etapa, ¿no? Un segundo estadio, que va a transcurrir entre los 22 y los 28 años, que está más marcada por la culminación de los estudios universitarios y también con el inicio dentro de la vida laboral, con la adopción de responsabilidades, y lo cual lleva a un momento de autoexploración, autoconocimiento y de establecer juicios sobre qué es la adultez y cómo se vive, ¿no? Nos menciona aquí el autor que se cuestionan sobre los razonamientos de la experiencia vital que ya traen los padres, ¿no? Eso es muy común, cuestionar el, el periodo adulto de los padres, ¿no? En beneficio de la construcción de la propia identidad adulta, ¿no? Y de los propios roles adultos. Y tenemos aquí que también esta etapa está muy marcada por la exploración de las ocupaciones, ¿no? Ya sea en un ámbito, continuar en el ámbito académico, la incursión en el ámbito laboral, en el matrimonio, o relaciones a largo plazo, y los compromisos que van a determinar a partir de este momento la vida del adulto, ¿no? Tenemos que Erickson, que es uno de estos autores, habla de que en estos estadios es cuando se conforma, se estructura por completo la identidad, se resuelve el yo. Él postula que en el estadio de la adolescencia, el joven, el adolescente, vive en una crisis que tiene como el anclaje principal la estructuración, el cuestionamiento de lo que es el yo. Entonces, para él, superar ese estadio significa ser adulto, y resolver esta crisis de identidad del yo, de la conformación del yo, van a ser equivalentes prácticamente para este autor. Ahora, un tercer autor nos habla de una manera más general cómo van pasando estas tres etapas
de la vida adulta que mencionaba yo en un principio. La primera es la que acabamos de mencionar, ¿no? Que va de los 17 a los 45 y a su vez tiene sus tres subdivisiones, ¿no? Las primeras dos las acabamos de mencionar y la tercera es la búsqueda de un ideal de permanencia, que yo no sé qué tanta validez pueda tener esta afirmación en una época y en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, que si bien generaciones anteriores a las nuestras, el ideal o el pacto social en ese entonces hablaba de la estabilización de las actividades humanas, de estabilidad adulta, ¿no? Que eran sinónimos. Ahora pues ya no podremos afirmar que es así. Ahora estamos explorando y viviendo realidades sociales que nos invitan a continuar con la toma de decisiones, continuar con experimentación de roles, etcétera, etcétera. Y tenemos por fin ya la parte medular de nuestro tema, que es la mediana edad o la edad intermedia, que aunque varía entre algunos autores, pues la ubican entre esta etapa de los 40 y tantos a los 60 y tantos, aunque existen autores que ya empiezan a manejar desde los 50 a la senectud, ¿no? Pero aquí tenemos ya la consolidación, si ya se logró conformar la identidad, aquí se consolida y se consolida mediante los roles que cada quien elige vivir, que adopta, sea en el trabajo, en la familia, con la interacción social, etcétera, etcétera. Y también nos dice que está marcado por una crisis, la crisis de la mitad del camino, de la mitad de la trayectoria, en la cual uno se plantea si fue provechoso, si no fue provechoso, haber asumido esos roles que nos consumieron o que consumen tanto tiempo, ¿no? A lo largo del trayecto de la evolución individual. Pero bueno, esta es una cuestión existencial y cada quien lo vive de manera diferente y evidentemente no está determinado por un grupo o un periodo etario en particular. Son experiencias que pues alguien puede vivir, alguien no las puede vivir, pueden ser en esta etapa, pueden ser antes o después. Y bueno, finalmente se da la construcción de una estructura vital culminante para la edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que se espera, o los autores mencionan que es de esperarse que las personas con sus roles, con sus valores, con sus creencias, permanezcan de aquí pues hasta la última etapa de la vida, ¿no? Aunque en la adulta edad tardía, en el siguiente estadio, vamos a hablar ya de la cesación de muchas actividades, principalmente las de índole laboral, porque uno de los retos o de las realidades que ocurren en este periodo va a ser el de la jubilación, ¿no? Que para muchas personas implica también otra crisis, ¿no? De valor, de identidad, sobre todo en el sentido de la utilidad. Tanto tiempo me desempeñé realizando tal cosa y de pronto ya no. Y con respecto a este autor que ya mencionábamos antes, él se interesa sobre las creencias, ¿no? Aquí dice sobre las suposiciones del individuo, sus ideas y sus mitos, ¿no? Las concepciones del mundo durante la adultez, que vaya es el mundo de las ideas, y realiza una investigación para conocer en qué radica el sentimiento de plenitud en la tercera edad, ¿no? O en la madurez y en ese trayecto que va a ocurrir hacia la tercera edad. Y menciona sobre la adaptabilidad a este proceso que le va a dar al ser humano la satisfacción de haber vivido una vida plena, satisfactoria, provechosa y demás. Entonces, él decide plantear como que, bueno, realiza su estudio arroja resultados y va en base a esos resultados él puede hacer propuestas, ¿no? Y tenemos por ahí algunas propuestas para asumir la última etapa de la vida, asumir pasar transitar de la madurez a la plenitud, o sea, de la última etapa de la vida, y nos proporciona una serie de recomendaciones, ¿no? Nos habla obviamente del proceso de envejecimiento, los cambios que se van dando, ¿no? Como si se espera que durante el desarrollo tengamos
una tendencia creciente en muchos aspectos de la vida, vemos como en esta etapa pues empiezan a ser ahora decrecientes, ¿no? Y el proceso de envejecimiento físico pues va a ser el más notorio o el que va a ser más evidente, ¿no? Cuando los procesos empiezan a sufrir cambios, empiezan a ralentizarse, y mencionaba el autor que el primer impacto psicológico es cuando los seres humanos descubrimos que vamos perdiendo sobre todo fuerza y energía, ¿no? Al momento de desempeñarnos en nuestra rutina. Pero también existen cambios psicológicos y sociales, ¿no? Que estos van a estar eh, permeados o van a estar contextualizados en una realidad de aceptación de los cambios, que son los cambios biológicos. Y tenemos algunas propuestas, ¿no? Que son la resolución de temas que no logramos resolver en etapas anteriores de la vida, ¿no? Asuntos familiares, sociales, laborales, hasta educativos. Asumir con serenidad los cambios, ¿no? Estar mentalizado y aceptar con, no con resignación, pero de una manera positiva, los cambios biológicos que se van a manifestar en esta etapa. El cuidado de la salud, ¿no? Dicen que es la mejor etapa si en los otros estadios no se logra consolidar el cuidado de la salud. Dice aquí que es el momento ideal para poder comenzar una rutina de cuidado de salud, evitando caer obviamente en los excesos. Aceptar con serenidad las cosas que uno no puede cambiar, como la jubilación, la viudez, la enfermedad, la discapacidad y la muerte. Y obviamente, pues, revitalizar o reenfocarse en los aspectos sociales. Esto sobre todo ante la pérdida del tiempo de las actividades laborales, ¿no? Y nos da aquí una serie de recomendaciones sumamente interesantes y provechosas, como la tolerancia a la frustración ante la pérdida de habilidades, mantenerse activa físicamente e intelectualmente, y yo diría también artística, cultural, políticamente, interesarse en los cambios tecnológicos, ¿no? Para continuar también con el proceso de adaptación a los cambios que conlleva cada generación entrante, interesarse por los proyectos de las familias, de los hijos, propiciar comunicación con ellos, en respetar y reforzar la actividad educativa de los hijos, y yo diría que hasta de los nietos, y descubrir lo valioso del momento presente. Y pues bien, hasta aquí mi intervención con este video. Y para robustecer o para complementar esto que se ha mencionado, pues me dejo aquí la bibliografía, que también va a estar presente en la versión impresa de este proyecto, de este trabajo. Y pues ha sido un placer presentar este trabajo. Muchas gracias.